Bien, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a una sesión de Boot Gratis 12. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de una estrategia que he venido probando. Yo he subido al canal de Telegram Boot Gratis 12. He subido estos resultados de la estrategia Godzilla. La estrategia Godzilla es una estrategia muy básica que se utiliza para mercados sintéticos. En esta oportunidad, pues vamos a hacerlo para una cuenta muy pequeña. Y la idea es que, bueno, que todos puedan usarla. Yo considero que con esta estrategia desde 10, 15, 20, 30 dólares es suficiente para trabajar. El video pues va a consistir en varias etapas. La primera etapa pues voy a dejarla para las personas que ya tienen conocimiento de los mercados, ya las personas que tienen una cuenta superior a 100 dólares o 200 dólares van a tener mayor, en este caso, probabilidad de sacar un 20% de la cuenta fácilmente, de forma semiautomática o semiautónoma. Recuerden que para mí no hay ningún bot que sea autónomo todavía. Y en el caso de la estrategia Godzilla, vamos a seguir trabajando con el dragón rojo y es un perfeccionamiento de la estrategia Hidora, que la estrategia Hidora pues sencillamente es para cuentas un poco más grandes. Me pidieron cuentas pequeñas. Bueno, aquí tienen una estrategia para cuentas pequeñas. Bueno, la idea es que podamos operar de forma de arriesgar muy poco capital. Entonces, espero que entiendan las personas que tienen capitales grandes que esta estrategia es para en este caso, cuentas pequeñas. Y vamos a tratar en lo posible de tener paciencia con las personas, en este caso, que tienen cuentas pequeñas. Usted puede adelantar y también puede tomar un lotaje mayor y aplicar la estrategia para cuentas grandes. Y eso es cuestión de usted. También quiero decirle que le voy a enseñar a cómo usar el dragón rojo. O sea, voy a enseñar cada uno de los pasos para poder configurar el dragón rojo para cualquier mercado, de manera que usted lo pueda y lo sepa trabajar, domine el dragón rojo. Entonces, esté atento. La primera parte va a consistir en mostrarle el set de la estrategia Godzilla. A su vez, le voy a mostrar cómo funciona el dragón rojo, y luego la segunda parte del video voy a quedarme con las personas que van a trabajar con la estrategia para cuentas pequeñas, y también puede ser para cuentas grandes. Pues como le voy a enseñar cómo aumentar los lotajes, entonces también la puedo utilizar. En eso consistirá el video de esta noche. Bien, acá estamos ya en MT5. En este caso estamos trabajando con el dragón rojo, la misma versión. Vamos a trabajar con un nuevo set. Lo voy a enseñar a cómo cargar los sets a aquellas personas que no entienden y no saben cómo cargar los sets. Esto es pues una operativa que se comenzó a las 10:20 de la mañana, día domingo 21 de marzo. Son las 5:20. Quiere decir que van cerca de 7 horas, arriesgando muy poco, evidentemente no ganando tanto, pero el riesgo es muy básico, muy poco. Fíjense que vamos a ver los flotantes y ahora más tarde le digo cómo trabajan con ellos. Y pues así poder ver, hasta ahora nada más lleva 11 dólares. Yo creo que con una cuenta de 50 dólares, pues ya se hubiese cerrado la operativa. Ya sería el 20%. Y con una cuenta de 10 dólares, pues ya esto sería más del 100% de la cuenta. Bueno, vamos a ir en este caso a ver qué operaciones tiene abierta. Bueno, fíjense acá solamente va arriesgando 0.25 en ganancia. Y hay muy pocas operaciones abiertas. Sin embargo, puede abrir varias operaciones y le voy a enseñar algunas tácticas para ello. Dicho esto, pues entonces voy a abrir un nuevo gráfico. En este caso voy a parar esto. Voy a parar acá y voy a cerrar estas operaciones. Y vamos a abrir un nuevo gráfico. Esto es una cuenta real, pero de prueba nada más.
En esta cuenta real de prueba, pues entonces vemos que arriesgan muy poco. La idea es que estuve trabajando para que ustedes pudieran tener beneficio. Vamos a abrir un nuevo índice. Vamos a trabajar con el índice de volatilidad 75 un segundo. ¿Ok? ¿Por dónde lo busca? Pues yo lo agrego acá, donde dice hacer clic para añadir, y lo busco. Ya, pues ya yo lo tengo agregado. Ustedes tendrían que buscar acá índice 75 y agregar el de un segundo. Nuevamente quiero decir de que si se le hace muy difícil, pues podemos consultar en el grupo de Telegram para que alguien nos pueda ayudar, y si yo estoy a disposición, pues lo ayudo. Por ahora ya yo lo tengo agregado, usted tendría que agregarlo. Yo le doy acá, le digo volatilidad índice, en este caso 75 un segundo. Mucho cuidado con este índice 75 nada más, porque el lotaje es mucho más alto. Y recuerden que esto es para cuentas muy pequeñas. Aquí vamos a trabajar con un lotaje mínimo. ¿Ok? Abrimos acá. Mis análisis siempre son a una hora. Entonces, la estrategia, pues cuando la vaya a enseñar, pues le voy a decir cómo funciona esta estrategia. ¿Ok? Por ahora, vamos a cargarlo para los que tienen cuentas grandes. Nosotros sencillamente lo vamos a arrastrar acá. Cuando se aparezca, en este caso, dragón rojo, aquel que no tenga dragón rojo, vaya para el video anterior, donde enseño dónde descargarlo, cómo descargarlo. Entonces, el video de dragón rojo, pues entonces búsquelo en el canal de YouTube. Acá le decimos permitir trade algorítmico. Por ahora no le voy a decir que trade algorítmico porque estoy en una cuenta real de prueba, pero entonces no quiero que abra operaciones ahorita porque no estoy haciendo ningún tipo de análisis. La idea es que cuando haga el análisis, pues entonces lo active, y ahorita lo vemos. Por ahora no voy a activar el trade algorítmico. Acá, cuando estemos acá, sencillamente pues vamos a empezar ahora a enseñar todos estos elementos para que usted lo pueda usar para cualquier mercado, pero por ahora vamos a cargar el set. Yo lo tengo acá. Este es el Godzilla 75. Todos estos sets son muy efectivos. Yo lo voy a ir subiendo en el canal poco a poco, pero por ahora nada más voy a subir este para cuentas pequeñas, ¿ok? El de Godzilla 71 un segundo, 75 un segundo. Eso para cuenta pequeña. Usted le da aquí a abrir, fíjense que le di cargar, abrir, y ya él me transformó todos estos elementos, ¿ok? Yo se lo voy a explicar, pero a las personas que quieran aprender a trabajar dragón rojo, por ahora, los que tienen cuentas grandes y van a probar este set, solamente hacen esto, le dan a aceptar y listo. Acá lo activé en una hora, yo lo trabajo en 5 minutos, ¿ok? El trabajo va a ser siempre en 5 minutos. ¿Ok? Acá después activarían ustedes el trading algorítmico y una vez comenzaría a hacer operaciones y abrir operaciones normales acá. Lo prueban, van a ver el flotante, no tienen que ver el mercado, aquellos que tienen cuentas grandes, no hay problema. Sin embargo, voy a comenzar ahora a explicar el dragón rojo y más adelante a la estrategia para los que tienen en este caso cuentas muy pequeñas. ¿Ok? Explicando ya entonces lo que es el dragón rojo. Voy a volver a hacer el mismo proceso. El dragón rojo es un bot altamente eficiente que trabaja en este caso con RSI y tiene 6 formas de entrada en RSI. De acuerdo a la fuerza, sobre todo de acuerdo a la fuerza del RSI, cuando hace cruces por encima del 50%, cuando está en sobrecompra o cuando está en sobreventa, también hace entrada. Y como les digo, pues entonces tiene 6 formas de hacer entrada. Eso lo van a ir descubriendo ustedes a medida que vayan trabajando con dragón rojo. Acá nuevamente no lo voy a permitir a través del algorítmico. Voy a empezar a enseñar lo que es el dragón rojo y cómo pueden hacer ustedes set para que puedan también utilizarlo y sacarle provecho a dragón rojo, que en lo personal de verdad le ha sacado mucho provecho, y gracias a Dios por eso. Bien, vamos a comenzar diciendo que esto está en ruso y la mayoría pues no sabe cómo poder operar el dragón rojo. Ya las personas que tienen cuentas grandes pues ya pueden salir, porque acá nada más es una explicación del dragón rojo y la estrategia para las cuentas pequeñas. Pero vamos a continuar con los que quieran aprender. En este caso, él me hace una serie de configuraciones que usted debe tomar en cuenta. Lo primero que tiene que tomar en cuenta son las lógicas. ¿Okay? Acá el dragón rojo está trabajando con la lógica 1. Dice que está true.
que es verdad. Y a su vez, tenemos que esta primera lógica es la que yo le he conseguido mejores resultados. Usted puede trabajar con las otras lógicas. Aquí dice lógica 2, dice false, o sea, quiere decir que él no va a abrir la lógica 2 de completo. Sí va a abrir lógica 2 cuando se presenten ciertas circunstancias, pero en lo que yo llamo cobertura y lo que la mayoría de la gente llama cobertura, que es el martingala. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Por ahora, yo le conseguí mejores resultados con la lógica 1. Usted puede probar la lógica 2, pero tiene que desactivar la lógica 1. ¿Cómo lo desactiva? Pues dándole doble clic, se pone false. Dándole doble clic, se pone true. Vamos a suponer que usted va a trabajar con la lógica 2 y la va a probar. Pues entonces le da false acá y le da true acá. De manera que él comience con la lógica 2. Cada lógica tiene su ventaja. Y ustedes se van a dar cuenta, si lo va a probar, me imagino que el canal, pues ahorita somos casi 2.500 dentro del canal. Y para binarias y forex hay más de 1.000 personas, vamos por 1.100 aproximadamente en el otro canal. Y bueno, en YouTube ya son más de 2.200, vamos por 2.300. Entonces son muchos los que hay dentro de la comunidad que pueden probar, en este caso, cada una de estas lógicas. Pero tienen que desactivar la otra lógica. Porque si usted activa todas las lógicas de forma simultánea, él va a abrir 5 operaciones de forma simultánea porque le está diciendo que abran todas las lógicas. ¿Ok? Por ahora vamos a dejar esta false, vamos a dejar esta true. Usted puede seguir buscando cada una de las lógicas y activarla y probarla. Yo lo animo a que lo pruebe. De hecho, hay algunas circunstancias que yo voy a decir más adelante con otro set donde dentro de las lógicas hay mayores resultados, pero para ello necesito que comprendan primero el dragón rojo, que practiquen con dragón rojo y después entonces sí yo voy a dar un nuevo set que yo creo que es mucho más, se obtiene mucha más ganancia, sobre todo con mercados crash y boom, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Por ahora vamos a trabajar con cuentas pequeñas y este video es para cuentas pequeñas. Entonces vamos a dejar esto false y la lógica 4 false y la lógica 5 false. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar solamente con la lógica 1. No quiere decir que no vaya a abrir, en este caso, cobertura con las otras lógicas. Lo que estamos diciendo es que no tome en cuenta para las entradas, la primera sobre todo, la lógica ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Solo la lógica 1. Espero que lo haya entendido. ¿Ok? Estos elementos de la lógica dice que si se va a aplicar o no, pues debe dejarlo activado para que la explique en el momento que se dé. Pero no la lógica de entrada, sino la lógica del RSI. ¿Ok? Debería dejarla en true todas. Cuando tengamos acá, ya sabemos que esta parte, esta parte que tenemos acá, nos estamos refiriendo a cuánto es el import o en este caso el stake, la entrada, cuánto va a ser. Si nosotros cargamos, bueno, no lo vamos a cargar porque ya lo hicimos, el set de Godzilla, esto va a cambiar. Acá el stake usted lo va a tener que trabajar de acuerdo a los mercados. ¿Okay? Los mercados no son iguales de los stakes. Por ejemplo, en los mercados Crash y Boom trabajamos con 0.2, que es el mínimo que permite el broker. Nuestro broker que utilizamos allí en el canal. Pero por lo menos en el mercado de 75 un segundo, pues mínimo es 0.01. Eso se arriesga tampoco. Entonces, acá sí tendremos que ir adaptando nosotros. Si nosotros queremos aumentar el lotaje en el set de Godzilla, pues ya no sería 0.1, sino 0.02. ¿Sí vio? Este cambio que vamos a hacer en el parámetro de entrada de la lógica 1, lo vamos a tener que hacer en todas las lógicas. O sea que si vamos a tener un state de 0.02, entonces tenemos que cambiarlo a todas las lógicas, parámetro de entrada. En este caso aquí tenemos la lógica 3, ponemos 0.02. Recuerden que la mínima es 0.01. Yo solamente estoy colocando un ejemplo. Estoy aumentando en este caso el state, ¿ok? Seguimos. Ya sabemos que también tiene que hacerlo para la lógica 4, que sería acá, y la lógica 5, que sería acá. Por ahora solamente le estoy enseñando a cómo aumentar los lotajes. En el caso de las personas que me preguntan, en los mercados Crash y Boom, con el dragón rojo y la estrategia Hidora, que nosotros tenemos acá 0.02, usted tendría que aumentar el stake, dependiendo de cuánto lo quiere, 0.5, por ejemplo, sería muy elevado, o sea,
que se necesitaría una cuenta significativa. Y este cambio, atención, este cambio del state tiene que hacerlo en todas las lógicas. Acá, que es la lógica 2, el state de la lógica 2. Acá, el de la lógica 3. Y así sucesivamente, el de la lógica 4 y el de la lógica 5. No lo puede dejar solamente con uno, puesto que las recuperaciones que hace, pues la hace en base al state que usted tenga en cada una de las lógicas. Eso es por un lado. Bueno, ya aprendieron a cómo montar el state. Ya saben que el state va a depender del mercado. Voy a ver si subo un documento al canal para que ustedes tengan una guía para que sepan cuánto es el mínimo de cada uno de los mercados. En este caso sintético, tanto los 75 y cuáles son los más riesgosos. Voy a tratar de subir algo para que entonces ustedes tengan una guía. ¿Okay? Yo me comprometo con eso. Avanzamos. Ya sabemos que este tiene que ver con el state. Este ya lo sabemos, ya lo habíamos visto en el video pasado. Este es para, en este caso, ventas, compra y ambas. ¿Okay? En el mercado 75, un segundo, de B75 un segundo, vamos a utilizar ambas, que haga compra y que abra venta. ¿Okay? A diferencia del video anterior, que solamente hacíamos compra para los crash y hacíamos ventas para los boom. Aquí no, aquí vamos a utilizar ambas en el mercado 75 un segundo. Por lo tanto, debería estar seleccionada en todas las lógicas, debería estar seleccionada la número 3. Acá, que esta sería la lógica 2, tenía que, y así sucesivamente. Mucho cuidado con eso. Hay algunas personas que se han confundido y han dejado la estrategia invertida. Acá no van a tener ningún inconveniente. Yo voy a subir el set, pero es para que ustedes aprendan a utilizar el dragón rojo. ¿Okay? Una vez que tengamos esto, también tenemos que empezar a variar con respecto, no tanto con el porcentaje. Este porcentaje de inversión está relacionado con el porcentaje que nosotros coloquemos acá. También va a depender mucho del mercado. Yo por ahora se lo voy a enseñar solamente con el 75 un segundo. Usted le va a tocar indagar para cada uno porque para cada uno es diferente. Fíjense que en el 75 un segundo, si nosotros colocamos 500, acá en este caso del take profit, con el 0.01 del porcentaje de 500, va a cerrar operaciones aproximadamente cada 0.10, 0.5. Perdón, 0.10, 0.15 dólares. Entonces, si nosotros en vez de colocarle acá 500, le colocamos 5.000, va a cerrar, creo que cada 0.5. Y si le colocamos 50.000, creo que va a cerrar cada $1. Entonces, yo conseguí mejores resultados acá, con 3 dígitos, el porcentaje en este caso de la inversión. Y esto que lo va a hacer acá, también tiene que hacerlo en todas las lógicas, porque si no, no va a hacer la cobertura de forma correcta. Aquí está la lógica 4 y aquí está la lógica 5. Eso es para calcular en este caso. Aquí yo no sé cómo cerrarlo en un dólar, cómo cerrarlo en medio dólar, pues, y va a depender del mercado. Para todos no es igual. Va a tener que cambiar este número y va a estar representado en el porcentaje que tenga acá. Usted decide si cambiar este número o este número, pero en este mercado, esta combinación es la que mejor resultado he conseguido. Y ahorita lo vemos. Bien, el cambio se la tiene que hacer en ambas, del take profit y el pit set, ¿ok? Con el mismo número. Este que está acá es el martingala, ¿ok? Es la cobertura que él va a hacer para recuperar. Yo lo tengo en 1.1. Si usted no quiere martingala, usted lo deja en 1. No le va a hacer martingala. ¿Okay? Entonces no va a hacer coberturas. Solamente va a abrir operaciones y no va a haber cobertura. Aquello que le tienen miedo a los martingala. Al 1.1 me puede abrir 3, 4 operaciones, dependiendo de la lógica y de la fuerza de la vela. Me va a abrir 3 o 4 operaciones a 0.01, que es esta que está acá. Y más o menos a la quinta, sexta operación, a veces a la cuarta, dependiendo de la fuerza de la vela y la lógica, la va a abrir a 0.02. O sea, él va a hacer una acumulación aproximadamente de 5. ¿Ok? De 5 operaciones para aumentar el martingala. ¿Ok? Entonces, si usted no le gusta, pues le deja 1. Si usted quiere recuperar rápido, pues aumente. Mientras más aumente, recupera más rápido, pero es más riesgoso. Yo conseguí buenos resultados con el 1.1. Bueno, ya vimos cada una de estas
Y lo demás, en este caso, el time frame de la lógica es, en este caso yo analizo 5 minutos, él lo va a tomar a 5 minutos el time frame, o sea, de la lógica, que aperturaría, en teoría, si el mercado está normal, cada 5 minutos, no va a haber tanto. Si usted aumenta 15 minutos, pues va a abrir menos operaciones, porque aquí está que la lógica la va a aplicar y asegúrese que estén todas al que usted le diga acá. Que usted le dice acá que va a hacer cada 15 minutos, pues usted coloca aquí cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 12 minutos. Usted decide, yo trabajo con, le coloco acá el 5 minutos y listo, lo dejo en current y él lo hace la lógica. Eso tiene que estar para cada lógica. Fíjense que aquí está el time frame para cada lógica, tiene eso mismo. Y listo, eso es todo lo que es el dragón rojo. Hay una lógica más adelante, que son estas, que son la lógica del análisis del time frame del RSI. En 4 horas me ha funcionado bien. Acá le puede cambiar si 90-10 o 85-15, como usted desee, lo puede probar, el RSI bajo o alto. Hay algunos que lo prueban en 50 y 50, que habrá operaciones igual. Eso lo va a probar usted. Ya las personas que sabemos, en este caso de los RSI, y si usted no tiene conocimiento, le va a tocar indagar, porque este video no es para enseñarle RSI, pero es cuestión de que acá usted coloque el time frame que mejor le convenga y el alto y el bajo del RSI. 80-20 es el común. Así que lo vamos a dejar igual porque yo lo probé acá igual. Eso es todo el dragón rojo, no hay más nada. ¿Ok? Acá este es yo se lo voy a pasar al grupo, el set de Godzilla de 75 un segundo. Esta es la que más bajo me ha dado el flotante, me ha dado flotante sin la estrategia, flotante de $16 sin estrategia, y con la estrategia flotante de 4, 5, 6 dólares. Bueno, dicho esto, espero que ahora sí dominen el dragón rojo, sepan hacer las configuraciones necesarias. Ya saben que esto va a depender del tipo de mercado. Este que está acá me sirve para el 75 un segundo, y a medida que yo vaya aumentando, pues va aumentando para recoger. Yo tengo por lo menos algunos sets de $0.5, pero eso lo vamos a subir más adelante cuando ya ustedes dominen la estrategia. ¿Ok? Vamos a dejar entonces este set hasta acá. Este set, vamos ahora a analizar la estrategia. Bien, la estrategia, voy a cambiar esto porque, no sé, vamos a ponerlo así. Para aprender a analizar en este caso con la estrategia. ¿En qué consiste la estrategia? Pues la estrategia, sigo manteniendo las mismas EMAs. Fíjense la fluidez que tiene el mercado. ¿Okay? Y esto está excelente para este bot. Y acá son muchas horas, estoy en temporalidad de 1 hora, que se le han podido sacar mucho provecho a este bot. ¿Okay? Entonces, mi análisis, la recomendación para todos, y de la estrategia, en este caso, Godzilla, es trabajar en velas de 1 hora para el análisis y vela de entrada en 5 minutos. Esa es la estrategia. Si usted quiere cambiarla, ya eso está a responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo le estoy colocando la estrategia que a mí me ha funcionado. ¿Okay? Lo primero que tenemos que buscar de la estrategia son rangos. Es lo primero que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque a trabajar con RSI, acuérdese que esto de RSI va a llegar a fluctuar entre un 80 y 20, va a estar yendo y viniendo. Entonces, vamos primero a ubicar rango. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que esta vela que está acá ya me anunció que venían a lo mejor un posible rango. Estoy hablando en vela de 1 hora. Y vamos a colocar este más arriba. Y vamos a colocar otra más abajo, suponiendo que usted va a agarrar este rango. Si usted agarra este rango, esta vela no la va a tomar para el rango, es esta vela la que va a tomar para el rango. ¿Por qué? Porque se mantiene una vela dentro de 2 velas, en este caso, o dentro de la otra vela. Y fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas para sacar al mercado. 6 horas. Y en 6 horas aproximadamente usted recoge acá unos $15. Aproximadamente acá. Sobre todo si recoge de forma manual, y ahorita le enseño eso. ¿Ok? Entonces, en teoría, estas 6 horas usted hubiese recogido. ¿Cuándo es la salida? La salida es cuando hay una vela que rompa, en este caso, el rango. Si hay una vela, y en menor temporalidad, sobre todo en 30, rompe esta vela, me rompe el rango en 30 minutos,
ya el rango fue roto por una de 15, usted va a salir acá, ¿ok? En la de 15 minutos. Espera que rompa el rango y usted sale. Listo, se fue. Vuelve a 1 hora el análisis. ¿Qué pasa? Que aquí me volvió a entrar en rango. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta vela no hubo una vela bajista hacia la baja con más fuerza, no hubo una vela alcista hacia el alza con mucha fuerza. Por lo tanto, lo que hago es trasladar esto y empezar a operar acá. ¿Ok? En este rango subo este hasta donde... ya va. Ok. Hasta acá. Y listo. ¿Cuándo entro? Cuando termina esta vela. O sea, en el minuto 01 de 1 hora voy a entrar y voy a entrar acá. Y van a estar, fíjense, llevamos 1, 2, 3 horas y 4 horas de rango, donde usted va a sacar acá aproximadamente $10 con la estrategia, de forma tanto autónoma como con la estrategia que saca mucho más. Cuando digo autónoma. Entonces las entradas siempre van a ser en rango con velas de 1 hora. Y hay velas de confirmaciones en 30. Fíjense que en 30 no me ha roto nada. Y fíjense que en 15 minutos se mantiene en el rango. Si esta vela es alcista y me rompe el rango acá, yo salgo. ¿Y cuánto voy a perder? Cierre todo. Esto es importante, por favor, importantísimo. Aquellos que tienen cuentas muy pequeñas. Cierren todo cuando al cerrar la vela de 15 minutos me rompe este trazado que yo hice acá. ¿Ok? Al cerrar la vela de 15 minutos y me rompe esto, yo tengo que cerrar todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya usted tiene acá 1, 2, 3, 4 y posiblemente vengan 5 y 6 horas, estamos hablando de 10, 15 dólares. Cuando usted cierre, va a cerrar con una pérdida aproximadamente de 1, 2 o 3 dólares. Entonces usted va a ganar 7, 8, 9 o 12 dólares. Pero no se arriesgó más, ganó. Está entrando donde es y cómo es. Yo solo le pido que cumplan esta estrategia. ¿Por qué? Aquellas personas que tienen cuentas más grandes, esta vela y esta vela, estas dos velas, pues le va a tener dependiendo de la cantidad de operaciones que tengan abierta a la baja, eso es muy importante. Dependiendo de la cantidad de operaciones que tengan a la baja, estas dos velas son aproximadamente 20, 25 dólares. Estas dos velas, dependiendo, ¿no? Pero automáticamente esta vela le recupera todo. Y eso es lo bueno, le hace cobertura y la cobertura pues hace que recupere. Pero usted no se va a arriesgar. Si usted cumple con esta estrategia que le estoy dando, las probabilidades son altísimas, son buenas y ha sido probado. Entonces, ¿qué tengo que buscar usted? Pues este tipo de rango, mire. Estas velas pequeñas, estas velas que no tienen fuerza. Entonces, créame que de acá a acá usted marca un rango, no sé, 15, 20 dólares. Entonces, dependiendo de 1, 2, 3, 4, sí, más o menos 15, 20 dólares. Acá hasta va usted a estar ganando porque está dejando meche y pues al dejar mecha las coberturas son inevitables. Le va a recuperar muy rápido. Le voy a dar un consejo con la estrategia de Godzilla. ¿Qué consejo le voy a dar? En el caso de las cuentas pequeñas, ya sabe que tienen que cerrar en velas de un 15 minutos. Cuando cierra por encima o por debajo de lo que usted marcó como rango, usted tiene que cerrar sí o sí. En este caso, esté en rojo y en azul, no importa, usted tiene que cerrar todas. Asumir el 1, 2, 3 dólares de pérdida, no importa, pero ya lleva ganando 12, 13, 14, 15 dólares. ¿Okay? Para que usted pueda ir tomando, él va a abrir una operación sin take profit. ¿Ok? Él va a abrir una operación sin take profit. ¿Qué hago yo? Si él me abre una operación acá, abajo, de compra, yo sé que va a ir al alza. ¿Por qué? Porque va a estar, en este caso, en un rango. Entonces, yo tengo que definir hasta dónde está el rango. Yo le coloco manualmente un take profit de la mitad hacia arriba, donde yo pueda más o menos calcular. Fíjense, acá está más o menos acá. Yo puedo colocar un take profit acá de manera que solo se me cierre. Él no va a abrir otra operación. O sea, él no va a abrir otra operación si está todo al alza. O sea, si en 5 minutos todo está al alza, por lo menos desde acá, él no va a abrir más operaciones hasta que no llegue acá. Entonces, si usted sabe que aquí va a entrar y va a llegar hasta acá, con el análisis, por supuesto, y me va a llegar hasta acá, yo coloco el take profit hasta acá. ¿Por qué? Porque tendría que buscar si hay un rango en ello. Pero yo colocaría un take profit acá de manera que él se cierre automáticamente. Él acá me va a aperturar otra compra.
acá va a estar aperturando aproximadamente acá al final o una venta y va a estar fluctuando. Entonces, si me hace acá una compra, como yo sé que yo estoy en rango, yo le coloco un take profit que me llega hasta acá y que se cierre solo. Solo con la primera, porque las demás lo que va a hacer son coberturas. ¿Ok? Entonces, la estrategia es muy simple. Cualquier duda que tengan, por favor, me las piden. El set lo voy a estar dando en el canal de Telegram Book gratis 12 binarias y Forex. Ahí es donde lo voy a subir. Y bueno, esta misma noche debería estar ya el set allá para que ustedes estén a disposición de hecho. Gracias por la atención y bueno, nos conseguimos otra oportunidad para dar un set para un grupo un poco más grande. Gracias.